Gracias, Lucía, por estar atenta. Muchas gracias. La grabación se ha iniciado. Todos están informados que se los está grabando. Bien, continuamos. Bien, entonces, para realizar este análisis de velocidad, se requiere considerar a los eslabones componentes de un mecanismo como cuerpos rígidos, ¿ya? Es decir, que cada punto del eslabón se va a considerar con la misma distancia entre ellos, ¿no? No se van a deformar, ¿cierto? Y como es un cuerpo rígido, este cuerpo va a tener la capacidad de trasladarse y también rotar, ¿no? O girar. No se olviden que cuando ustedes han estudiado física, ahí había el concepto de partícula y el concepto de cuerpo rígido. Una partícula solamente podía desplazarse, ¿no ve? Y tal vez girar alrededor de un punto. Pero ahora el cuerpo rígido puede desplazarse y girar también el mismo cuerpo, no necesariamente alrededor de un punto fijo, sino también alrededor de un punto perteneciente al mismo cuerpo rígido, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de un movimiento bidimensional. De entre los varios métodos que existen para hacer este análisis de velocidades, porque existen varios, el que vamos a escoger ahora es un método que tiene que ver con vectores y con un concepto de física 1 que es velocidad relativa, ¿ya? Entonces el método se llama método de la velocidad relativa. Les dejo a continuación entonces una explicación de en qué consiste este método, ¿ya?, aplicado a los mecanismos, no olvidándonos de que cada punto de un eslabón puede tener una velocidad, ¿no? Al menos si está girando respecto a un punto fijo, como la figura lo indica, este eslabón, que es el eslabón 2, tiene dos puntos A y B, y está girando respecto a un punto acoplado al bastidor. Por lo tanto, las velocidades de A y B van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque están a diferente distancia del punto fijo. No hay que olvidarse que la velocidad lineal, cuando un cuerpo rota, es igual al producto de la velocidad angular por la distancia desde el eje de giro hasta el punto, ¿cierto? Matemáticamente, la velocidad lineal es igual a omega por el radio. Entonces, por eso en esta figura están dibujadas las velocidades como vectores, flechas de diferente tamaño. El vector velocidad B es de mayor tamaño que el vector velocidad A. ¿Por qué? Porque B está más lejos del centro de rotación. ¿Listo? Bien. También la simbología que se va a utilizar son V dentilabial, ya sea minúscula o mayúscula para las velocidades, y un subíndice que nos indique de qué punto estamos hablando. B sub A, B sub B, B sub C, etc. Mismo, ¿no?, dejo una explicación de cómo funciona lo que es la velocidad relativa desde el punto de vista físico hacia el punto de vista de los eslabones, ¿ya? Ustedes lo van a leer, ¿ya? Lo que a mí me interesa es recordarles conceptos básicos como ser que la velocidad angular es un vector, no es un escalar, ¿ya? Si alguno de ustedes no lo sabía, entérese ahora. La velocidad angular es un vector perpendicular al plano de giro, ¿ya? No es un escalar. Su definición se lo hace como se realiza para la velocidad lineal, ¿no? El límite cuando delta t tiende a cero de la variación del desplazamiento angular sobre la variación del tiempo, ¿no? Asimismo, también se asume que en sentido horario es una velocidad angular negativa,
y en sentido antihorario es una velocidad angular positiva, regla de la mano derecha, ¿no? En el plano de la pizarra o en el plano de la computadora, acá lo estamos viendo, de la pantalla, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, cuando giran sus dedos en sentido antihorario, su pulgar está apuntando hacia ustedes, por tanto es una velocidad angular positiva. Y si hacen girar sus dedos de la mano derecha en sentido horario, el pulgar va a apuntar hacia adentro de la pantalla, por tanto es una velocidad angular negativa, ¿ya? Entonces, esta velocidad o la velocidad de un eslabón se va a poder determinar en función a la velocidad angular, a la posición del punto, ¿no? Y a un sistema de ejes coordenados que se va a determinar en su momento, ¿ya? De tal modo que va a existir entre dos puntos pertenecientes a un eslabón un movimiento relativo. Uno de esos puntos se va a considerar como de referencia y el otro punto se va a observar desde ese punto, desde el anterior. Si se considera el punto A como referencia, entonces desde ahí se va a observar el movimiento del punto B. Ese es el concepto más o menos de velocidad relativa, ¿ya? Y se les deja aquí un ejemplo de dos automóviles, que es lo que se acostumbraba a realizar en física, para entender el concepto de velocidad relativa, ¿ya? Pero lo que nos interesa es para eslabones, ¿sí? Para los mecanismos, ¿cierto? Para ello, la simbología que se va a adoptar, en lo posible, si se puede escribir, es una letra con una flecha encima, ¿no? Para indicar que es vector. Si no tiene flecha encima, va a ser módulo o magnitud. Ahora, dependiendo si estamos utilizando un programa, una pizarra digital o el mismo Word, si no puedo colocar flecha, entonces debo hacer que la letra sea negrilla, sea escrita en negrillas. Por lo tanto, toda letra escrita en negrillas es vector y toda letra que no esté escrita en negrillas es módulo, ¿ya? Eso para no confundirnos y para que ustedes cuando vean un libro tampoco se confundan, porque en los libros a veces no pueden colocar las flechitas. Entonces manejan los vectores como letras en negrillas. Y las letras que no están en negrillas son módulos o escalares, ¿ya? Entonces la simbología que se va a utilizar es la que estoy mostrando a continuación. B sub A, que va a ser el vector velocidad A, B sub B, el vector velocidad B, y B sub BA, el vector velocidad relativa del punto B con respecto al punto A, ¿no? Y se puede obtener una relación matemática entre estos tres vectores que proviene de un triángulo vectorial, ¿no? La velocidad de A más la velocidad de B respecto de A es igual a la velocidad de B. ¿Listo? Es un triángulo vectorial. De ese triángulo se puede despejar este término. La velocidad de B con respecto a A es igual a la diferencia entre la velocidad de B menos la velocidad de A. Y esta ecuación es la que se puede derivar luego para encontrar la aceleración. Ya vamos a ver eso cuando llegue el momento. ¿Ya? Por ahora, simplemente vamos a deducir la ecuación para la velocidad, ¿no? Y se va a considerar el siguiente diagrama. Cada punto de un cuerpo rígido en traslación va a experimentar el mismo movimiento, ¿ya? Además, cada punto de un cuerpo rígido que gira respecto a un eje fijo experimenta un movimiento circular respecto a él. Para analizar movimientos más complejos se combinan traslación y rotación. Se deben desarrollar ecuaciones que relacionen los movimientos relativos de los puntos de un cuerpo rígido con su movimiento angular, ¿ya? En la figura se observa un cuerpo rígido, ¿ya? En este cuerpo rígido se han considerado dos puntos, A y B, y las correspondientes posiciones de los puntos A y B mediante vectores, RA, RB.
Fíjense que en el diagrama ya las letras R minúscula están escritas en negrillas, ¿no? Ya que no se ha podido colocar las flechas. Por tanto, son vectores. Y se ha formado un triángulo vectorial. En ese triángulo vectorial se puede observar que RB más RAB es igual a RA. ¿Listo? Quizá, ¿no? RB más RAB es igual a RA. Esta ecuación se la puede derivar respecto del tiempo y obtener esta otra, que está en cuadrito, la cual se va a utilizar para resolver los problemas de velocidad. Pero el término B a B, ¿no? Es el tercer término de la ecuación que está en cuadro de esta última, el término B a B, se necesita escribirlo en términos de velocidad angular y posición, ya que en el gráfico no puedo obtener ese término, es decir, esta velocidad relativa, no lo puedo obtener directamente, ¿ya? Por tanto, visa este diagrama donde se observa que el punto A se mueve en una trayectoria circular respecto de B, ¿listo? Y por ello se puede escribir expresiones que permitan llegar a términos como ser velocidad angular, vector posición, que son conocidos para el cuerpo rígido, ¿ya? Este diagrama, el siguiente que voy a mostrar, ¿ya? Asumiendo que ustedes ya conocen que el vector velocidad angular, ¿no?, es perpendicular al plano de giro, ¿no? Con esa figura, ¿cierto?, se puede encontrar ahora una expresión para V sub BA o BAB, ¿no? ¿Listo? Este gráfico que ya está un poquito más claro, que ya no está en el plano, está más o menos representando el movimiento en 3D, donde ya se observa una trayectoria circular, el punto A, la velocidad BAB tangente a la trayectoria circular, ¿cierto? Se puede encontrar que la expresión para BAB es igual a RAB seno de beta por omega. Y si ustedes recuerdan, el producto de una magnitud de un vector por el producto de la magnitud de otro vector por el seno del ángulo que forman, esa es la definición de producto vectorial. Por tanto, BAB había sido el producto vectorial entre el vector angular, velocidad angular, y el vector posición AB. ¿Listo? Ahí está. Por tanto, la ecuación que se ha mostrado más antes ahora se puede escribir de la siguiente manera. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más el producto vectorial entre la velocidad angular del eslabón AB, vectorialmente la posición de el punto B respecto al punto A, que es RAB. Esta es la ecuación, señoritas y jóvenes, que se va a utilizar a lo largo de los problemas de análisis de velocidad. Como pueden observar, no tiene ninguna derivada, no hay derivada. Simplemente es una ecuación vectorial que hay que aplicarla tal como está, expresando en forma vectorial las velocidades de A, de B, la velocidad angular y el vector posición RAB. ¿Listo? Y para ello vamos a realizar un ejemplo, ¿no? Lo primero voy a mostrarles dos ejemplos resueltos, pero sin utilizar esa ecuación, la ecuación que les he mostrado acá, ¿ya? Eso para que vean que se puede resolver sin utilizar esta ecuación, pero resulta un poco complicado obtener algunas relaciones, sobre todo trigonométricas, geométricas, ¿no? Por lo tanto, se vuelve tedioso el trabajo, ¿ya? Por tanto, eso solamente queda como ejemplo, ¿ya? Estos dos ejemplos, el 1 y el 2, solamente los estoy mostrando para que ustedes vean que se puede obtener de otra manera velocidades y aceleraciones. Cuidado que crean que esto se va a preguntar en examen. No,
no se va a preguntar este tipo de problemas, el 1 y el 2, en examen, porque no corresponde. Estos problemas están resueltos según la teoría de la mecánica técnica o mecánica clásica que le llaman algunos, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, para resolver este problema que piden la velocidad de la corredera, ¿cierto? Es el rectángulo que ven a la derecha, y luego la velocidad angular de la varilla conectora, que sería la biela o el eslabón acoplador. Lo primero que se hace es escribir una relación para la distancia desde este punto, que es el eje de giro de la manivela, hasta este punto que pertenece a la corredera, y se lo denomina X, ¿no? Es la suma de dos segmentos, ¿cierto? Dos segmentos proyectados. Uno es la proyección del eslabón manivela y el otro es la proyección del eslabón acoplador. Luego, ¿no?, se observa este triángulo donde están los dos ángulos, tita y phi. Tita es el ángulo de entrada, phi es el ángulo de salida o el ángulo del acoplador en este caso, que se deben relacionar de alguna manera. Y para ello se utilizan funciones trigonométricas en esos triángulos que observan en la figura. De tal modo que se puede obtener el ángulo phi en función de las dimensiones o longitudes de los eslabones y del ángulo de entrada que es tita, ¿no? De tal modo que se puede expresar la distancia x en función de las dimensiones de los eslabones y el ángulo tita. Ya ha desaparecido phi. Una vez que se tiene esta expresión, se deriva respecto del tiempo para obtener la velocidad, ¿no? Noten que como el ángulo ya no es constante, tita no es constante, en la derivada, ¿no?, ya se debe derivar tita. Por eso aparece acá la derivada del argumento. ¿Listo? Y esa derivada nos proporciona la velocidad angular. Por tanto, simplificando, se tiene la siguiente expresión para la velocidad lineal de la corredera, ¿no? Omega por r multiplicado por toda la expresión que está entre paréntesis. Entonces, pueden ya notar ustedes aquí que no es fácil hacerlo por este método, ¿sí? Este método es el que yo he aprendido cuando estudiaba, ¿ya? Porque antes de cursar mecanismos, yo tenía una materia que se llamaba Mecánica Técnica 2, ¿ya?, en la cual nos enseñaban este método, ¿listo? Y luego en mecanismos nos han enseñado el método vectorial, etc. Bien. Posteriormente, para encontrar el ángulo o la velocidad del acoplador, igual, se procede de idéntica manera relacionando los ángulos, las longitudes, hasta que se tiene una expresión que nos proporciona la derivada del ángulo phi. Entonces, como phi está variando en el tiempo, esa es la velocidad angular que queremos, ¿no? Porque phi proporciona la posición de la biela o acoplador. ¿Listo? Bien, siguiente ejemplo, que como les digo es un ejemplo que solamente estoy mostrando para que ustedes conozcan, sepan que existe otro método, y cuando estén revisando los libros no traten de resolver ese tipo de problemas, porque no se van a preguntar en examen, ¿ya? Bien, este es otro ejemplo que se resuelve mediante este método o esta técnica, ¿ya? Entonces acá pueden observar que se ha encontrado dos expresiones, ¿no? Uno para la coordenada x del punto en consideración y otro para la coordenada y del punto en consideración. Una vez que se tienen estos dos puntos o estas dos coordenadas, se pueden elevar al cuadrado y se puede eliminar el parámetro tita, ¿no?, sumando miembro a miembro. Y al sumar miembro a miembro se elimina tita. ¿Por qué? Porque por identidad trigonométrica, cos cuadrado de tita más sen cuadrado de tita es 1. ¿Y qué han obtenido con esto? Una trayectoria. Entonces, fíjense también que acá les estoy mostrando cómo se puede obtener una trayectoria. Es simplemente eliminando el parámetro de las coordenadas de un punto determinado. Entonces, esta trayectoria se puede dibujar porque vamos a tener que x cuadrado sobre 49 más y cuadrado sobre 4 es igual a l cuadrado. Entonces, tal vez va a ser una elipse, ¿no ve? O tal vez será un círculo, dependiendo, ¿no? ¿Sí?
En este caso debe ser una elipse, ¿no? Porque tiene acá diferente, ¿cierto? 49, que sería 7 al cuadrado, 2 al cuadrado, el eje mayor y el eje menor, es una elipse. Por tanto, la trayectoria de ese punto es una elipse, ¿cierto? ¿Ya? Bien, entonces eso también a ustedes les indica de que en los eslabonamientos o mecanismos se puede encontrar la trayectoria de los puntos, ¿ya? Y saber si es circular, elíptica, lineal, etc. Y una vez que se tiene la trayectoria, se puede derivar de manera implícita esta ecuación para obtener otra que nos proporcione una relación entre velocidades, ¿no? Poder despejar la velocidad que el problema me pide y encontrar la respuesta, ¿no? La velocidad de c había sido igual a menos 7 medios de la velocidad proporcionada por la tangente del ángulo. El menos nos indicará el sentido en el cual está esa velocidad, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Muy bien. Y este tercer ejemplo, que es el que nos interesa, señoritas y jóvenes. Tomar atención, por favor, para la solución de este ejemplo. En este ejemplo, este tipo de problemas son los que se van a evaluar en examen, porque acá vamos a utilizar la ecuación vectorial. Permítame entonces abrir la pizarra, ¿ya? Y en la pizarra voy a resolver este problema. Enrique Calle Jorge ya está asistiendo, me ha mandado un mensaje. De todos modos, confirmaremos. Calle Jorge. Bueno, no lo veo en la lista, pero me ha enviado un mensaje. Otra vez, a ver. Aquí dice. ¿Qué tiene? Dice. Sí está, dice, ¿no? Ya listo, muy bien. Ya. Entonces registraremos eso, Enrique, por favor. Solo abrió una falta, ingeniero. Burgos Kevin, no está. Él sí tiene falta hasta el momento. Burgos Kevin, ya tiene 2 faltas, avísenle que está en la delgada línea roja. Una falta más, no de examen. ¿Ya? Bien, voy a compartir con ustedes la pizarra para resolver el problema mencionado. ¿Ya? El ejemplo. Ahí está. He vuelto a copiar la imagen en la pizarra. ¿Ya? ¿Y qué nos pide el problema? El problema pide determinar la velocidad angular de la barra BC y la velocidad del punto C. Entonces tenemos que hacer un omega, tenemos que calcular, y una velocidad lineal, V dentilabial del punto C. Se tienen las coordenadas de todos los puntos y además como dato nos dicen que el eslabón AB gira con velocidad angular horaria de 10 radianes sobre segundo. ¿Ya? Eso significa que como dato inicial
ya tenemos una velocidad angular del eslabón AB. Entonces yo voy a colocar omega AB. Y además nos dice que es una velocidad en sentido horario. Y por las reglas de la mano derecha ya hemos quedado en que en sentido horario es negativo. Menos 10 radianes sobre segundo. Entonces, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta de inicio. Los signos. ¿Ya? Signos. Es muy importante. Bien. Luego de ello, una vez que ya tengo la velocidad angular que es dato, ¿no? Con su respectivo sentido, ¿sí? Horario, siguiente paso es para escribir la ecuación que estaba en las diapositivas, y la voy a volver a escribir en la pizarra, ¿ya? La ecuación que decía que la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Entonces escribamos eso. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más omega, ¿no? Vectorialmente RAB más, en este caso voy a escribir omega AB vectorialmente RAB. Además, en la pizarra no hay caso, bueno, en realidad sí se puede colocar, pero el problema es que tendríamos que estar perdiendo tiempo en colocar cada vez la flechita. Voy a colocar por una sola vez en esta ecuación las flechitas, ¿ya? Para que se acuerden que son vectores, que es una ecuación vectorial. ¿Listo? Porque si no voy a perder tiempo en solo colocar las flechitas cada vez que escriba la ecuación. ¿Ya? Entonces, solo para esta vez, para el inicio, para que ustedes se acuerden de que cada una de estas expresiones en esta ecuación es un vector, estoy colocando la flechita correspondiente. Luego de ello, ya no voy a colocar la flecha, pero se supone que son vectores. Ojo, ¿ya? Bien, entonces, para aplicar esta ecuación vectorial, tengo que trazar justamente vectores. Vectores que me permitan ubicar un punto respecto a otro, tal como lo dice acá, ¿no? RAB, vector posición de A respecto a B, ¿no? Bien, entonces para ello hay que definir un sistema de ejes coordenados. El sistema de ejes coordenados se lo define a gusto, el que resuelve define, pero como consejo, el origen del sistema coordenado tiene que estar en un punto fijo, como el A. No puede estar en C porque C se mueve, tampoco en B porque B se mueve. Entonces hay que escoger siempre un origen de coordenadas fijo que pertenezca al eslabonamiento, ¿cierto? ¿Ya? Y que nos permita a partir de ahí determinar las coordenadas y expresiones necesarias. Entonces yo estoy eligiendo el punto A, ahí va a estar el eje vertical, acá el eje horizontal, ahí, ¿ve? Y voy a colocar además correspondiente etiquetado para saber que este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ya? Eso es lo primero que se debe hacer. Algunos problemas ya tienen en el mismo dibujo el sistema de ejes coordenados, por lo tanto simplemente hay que respetarlo. Hay que utilizar ese sistema que me están mostrando. ¿Listo? Otros problemas como este no tienen el sistema de ejes coordenados, por lo tanto, el que resuelve determina dónde va a estar. ¿Listo? Bien, una vez que ya hemos determinado el sistema de ejes coordenados, el siguiente paso ahora es dibujar los vectores, como les decía, y lo voy a hacer con otro color para que resalte, ¿no? Entonces, RAB sería el vector posición de B respecto de A.
Lo dibujo hasta ahí, coloco su flechita. R a B. Y como eso hay otro eslabón más, entonces debo dibujar otro vector, ¿no? Que nos muestre la posición del punto C respecto al B. Ese va a ser el RBC. ¿Listo? Entonces lo dibujo y le coloco la correspondiente simbología de flechita. ¿Listo? Ya tengo los dos vectores para los dos eslabones. No hay necesidad de un tercer vector para el bastidor, porque el bastidor no se mueve, ¿sí? Entonces no hay necesidad de hacer un vector de A hasta C. No tiene sentido, porque el bastidor es fijo, no se mueve, ni gira tampoco, ¿ya? Bien, una vez hecho eso, el siguiente paso es utilizar esta ecuación vectorial para cada eslabón, para cada par de puntos, de A a B y luego de B a C. Entonces iniciaremos. Voy a escribir esta ecuación para los puntos A y B. ¿Listo? Entonces para los puntos A y B se inicia con el segundo punto. Ojo, con el punto que está en la flechita. Velocidad de B es igual a la velocidad de A más el vector velocidad angular AB, ¿no? Realmente el vector posición RAB. ¿No? Ya está, ya escrito. Ojo que no necesariamente las letras van a coincidir con la ecuación que está en las diapositivas. No. Esta ecuación simplemente es como guía que nos dice el segundo punto es igual al primero más la velocidad angular de ese eslabón, vectorialmente el vector posición en ese eslabón. ¿Bien? Una vez determinada esta ecuación, o escrita esta ecuación, hay que simplificarla ahora, ¿no? Y hay que reemplazar también valores conocidos. La velocidad de B no se conoce. La velocidad de A se conoce, porque como yo he escogido el punto A en el origen de coordenadas y además este punto A pertenece al bastidor que no se mueve, entonces la velocidad de A es 0. Listo. Luego, como he identificado mediante el enunciado que la velocidad angular de AB tiene sentido horario, eso significa que según los ejes coordenados, esta velocidad angular está en la dirección K, es decir, en la dirección del eje Z negativo. Entonces acá tengo que colocar menos 10 en la dirección K, ¿listo? Que es el vector unitario en el eje Z. Y vectorialmente, abro paréntesis, ¿no? El vector posición AB. Eso quiere decir que lo debo expresar, este vector que he dibujado, debo expresarlo en sus componentes en la dirección X y en la dirección Y, es decir, utilizando los vectores unitarios I, J. Esa expresión, según la figura, va a ser 400 en la dirección I más 400 en la dirección J. Listo. Ya tengo expresada mi velocidad B en forma vectorial. Siguiente paso, realizar el producto vectorial. Para ello, voy a hacerlo término por término, menos por más, menos 10 por 400, 4000, K vectorialmente I, J, luego menos por más, menos 10 por 400, nuevamente 4000, K vectorialmente J, menos I. Borro todo lo demás porque ya he multiplicado vectorialmente. Ahora lo puedo ordenar, ¿cierto? Puedo ordenar el resultado
Puedo ordenarlo en I primero, luego J, o dejarlo como está, simplemente cambiando de signo acá. Menos por menos más 4000 en I. Listo, ya está. Muy bien. Como han podido ver, ya he determinado el vector del punto B. Su vector velocidad tiene dos componentes, en I y en J. ¿Y cómo compruebo que esto está bien? Como el eslabón AB está inclinado un determinado ángulo, distinto de 90 y distinto de 0, es obvio que tiene que tener dos componentes. Es totalmente obvio. Y ahí está, mi resultado me dice que tiene dos componentes. Además, si yo quiero comprobar esto realmente con un dibujo, lo voy a hacer con ese color, entonces, como está girando en este sentido, la velocidad es tangente al punto B, perdón, no al punto B, sino a la trayectoria que pasa por el punto B, que va a ser una trayectoria circular. Entonces, en realidad va a ser perpendicular al eslabón AB. Entonces, esa va a ser la dirección de la velocidad. Ahí está. Esa es la velocidad. Por tanto, también puedo comprobar si los signos de acá están bien. Me dice 4000 en I. La componente de esta velocidad es en la dirección derecha, o sea, hacia la derecha. 4000 en I, positivo. Y su componente vertical apunta hacia abajo, menos J. Listo. Ya he comprobado, señoritas y jóvenes, que esto está bien. Una vez que ya he comprobado, puedo continuar con el proceso, ¿ya? Y eso ustedes van a ir adoptando con la práctica. Mientras más practiquen, se van a dar cuenta de más detalles de la solución de estos problemas. ¿Ya? Bien, el siguiente paso entonces ahora es plantear esta misma ecuación, pero para BC, ¿no? El eslabón BC. Voy a copiar esta, que ya la tenemos ahí. Y además puedo colocar como referencia, para no olvidarme, para guiarme, para tener un orden en la solución, puedo colocar aquí eslabón BC, ¿no? Listo. Y escribimos para el eslabón BC. No se olviden que siempre estamos tomando como segundo punto, primer punto. Entonces, para el eslabón BC vamos a tener la velocidad de C es igual a la velocidad de B más omega BC vectorialmente RBC. Listo. ¿Ya? Una vez que ya se tiene esta ecuación, ahora la expreso en forma vectorial, ¿no? Eso significa reemplazar valores conocidos o simplificar si es que se da el caso. Todavía no voy a reemplazar la expresión para B sub B, ¿ya? Todavía no. La voy a dejar como B sub B, más. Una de las incógnitas del problema es la velocidad angular del eslabón BC. Justamente, no la conozco. No conozco su valor y no conozco tampoco su sentido. No sé si es en sentido horario, antihorario, no lo sé. Por tanto, cuando no se sabe el sentido de algún vector, siempre se lo asume positivo. Entonces yo voy a asumir que la velocidad angular de BC está en la dirección K. ¿Listo? Omega BC en la dirección K. Lo estoy asumiendo positivo. ¿Quién me va a corregir? El resultado. Si el resultado me sale positivo, quiere decir que estaba en lo correcto. Si el resultado me sale negativo, significa que era en sentido contrario, nada más. ¿Ya? Y RBC sí puedo extraer del gráfico, ¿no? De este vector, sí puedo hacerlo. Entonces, paréntesis, para RBC tendríamos 800 en I menos 400 en J. Listo. Ya tengo la expresión para la velocidad de C. Haremos el producto vectorial antes de reemplazar la expresión de la velocidad de B. ¿Ya? Entonces, haremos el producto vectorial. Más por más 800 por omega BC. 800 omega BC, K vectorialmente I, J. Luego, más por menos 400
omega BC, 400 omega BC, en la dirección K vectorialmente J menos I. Menos I. Listo. Ahora simplifico esta expresión, es decir, los signos, siempre van a tener cuidado con los signos porque eso es causa de error comúnmente en los productos vectoriales. ¿Ya? Entonces acá yo tengo que cambiar a más 400 omega BC en la dirección I. Listo. Una vez que ya tengo, ¿no?, realizado el producto vectorial, ahora sí puedo reemplazar la expresión para el vector B. Eso vamos a hacer a continuación. Reemplazamos acá, en vez de del vector B, voy a colocar 4000 en I, 4000 en I, menos. Listo. Entonces ya tengo una expresión vectorial para la velocidad de C. Es un vector. Pero puedo agrupar ahora la derecha, el término de la derecha, ¿no?, mediante componentes. Todo lo que es en I y todo lo que es en J. ¿No? Entonces voy a copiar la misma expresión y voy a agrupar. Voy a colocar paréntesis, 4000 que está en I, luego viene 400 omega BC, ¿no?, con su signo, más 400 omega BC, y todo está en la dirección I. Listo. Luego puedo agrupar lo que está en la dirección J, menos 4000 en la dirección J, más 800 omega BC, todo esto está en la dirección J. Una vez que he agrupado los términos, ¿sí? A ver, aquí me falta, aquí tiene que haber un signo más. Una vez que he agrupado los términos en componentes, ¿qué otra cosa me puedo fijar en el diagrama? El punto C se está moviendo sobre el bastidor, sobre una superficie fija horizontal. Por lo tanto, C solamente tiene movimiento en la dirección del eje X, nada más. Y aparte, debido a la velocidad angular que gira en sentido horario, el punto C va a ir hacia la derecha, en sentido positivo. Por tanto, en esta expresión, la voy a volver a copiar. No. En esa expresión, ya puedo decir que la velocidad de C solamente está en la dirección Y. No hay componente J. Listo. Como les digo, eso van a ustedes ir adoptando con la práctica. ¿Ya? Entonces no hay que perder en cuenta esos detalles. ¿Ya? Cómo se mueve para ayudarme a resolver, porque de lo contrario no voy a poder resolver. Si no me daba cuenta que esto se movía solo en X, no podía resolver esta ecuación vectorial. Imposible, ¿no? Pero ahora sí, cuando ya me he dado cuenta que el punto C, y lo voy a anotar acá, ¿ya?, el punto C solo se mueve en dirección horizontal, ¿no? Entonces, estaremos mueve en dirección horizontal, coma, tiene una sola componente, ¿no? Listo. En la dirección, este caso sería en la dirección X. Su micrófono, por favor. En la dirección Y. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tenemos entonces identificado ello, nos acordamos de que hay un teorema. Cuando dos vectores son iguales, sus componentes deben ser iguales. Por tanto, aquí tengo una componente en I y aquí también. Entonces puedo igualarlas. 4000 más 400 omega BC es igual a la velocidad de C. Listo.
una componente y igualado, la componente en I. En este lado izquierdo no hay componente en J. Significa que la componente en J al lado izquierdo es 0. Y aquí sí existe componente en J. Por lo tanto, tengo que igualar esta componente a 0. Menos 4000 más 800 omega BC. Omega BC debe ser igual a 0. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la velocidad de C y la velocidad angular de BC. De la segunda ecuación ya puedo despejar la velocidad angular del eslabón BC. Entonces, omega BC es igual a 4000 dividido entre 800. Y eso nos da un resultado de 5 radianes sobre segundo. ¿Está? He encontrado la velocidad angular del eslabón BC. Y de la primera ecuación puedo encontrar el valor de la velocidad del punto C. Del punto C va a ser igual a 4000 más 400 por 5. Respuesta 6000. 6000 milímetros sobre segundo, que expresado en metros serían 6 metros sobre segundo. Y fíjense los signos que se han obtenido para estos valores. Positivo para omega BC, tal como lo he asumido acá arriba, y positivo para B sub C, tal como el gráfico me lo indica. Como este eslabón está girando hacia la derecha, va a empujar al punto C hacia la derecha. Y la respuesta me ha salido positivo, en la dirección X. Señoritas y jóvenes, ya les he mostrado entonces este método, cómo se utiliza, ¿listo? Y ahora espero preguntas, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento para escuchar si ustedes tienen alguna pregunta. Ya levantan la mano, por favor, si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, significa que se ha entendido todo, por tanto, problema para ustedes ahora. Miguel, Sí, le escucho, Enrique. vas a hablar Burgos. Me dijo que solicitó permiso para hoy, pero no se conectó el teniente Torres. Ya, ¿a ti te ha dicho? Sí, me acaba de enviar mensaje que al Ya, teniente Torres solicitó, pero no se conectó. ya, gracias, Enrique. Entonces vamos a considerar permiso para Burgos Kevin. Gracias. Entonces, Enrique, estamos con 2 permisos y los demás asisten, ¿no ve? Sí. Ya, listo, ya. Preguntas, por favor, señoritas y jóvenes, si no, les asigno problema ahora, en este momento. Inge, ¿te explica un hito más, por favor? ¿Cómo es eso de un Sí, hito más? por ¿Cómo es eso de un favor. hito más? Un ejercicio más para entender bien. Sí, Ya, Alison, ya. gracias, Inge. Bien, entonces es un problema más. Ya, en la misma diapositiva hay otro ejemplo, ya, que también lo voy a resolver entonces. ¿Listo? Voy a copiar enseguida la figura, ya, a la pizarra.
Bien, ya he compartido con ustedes la figura. ¿Y qué dice el enunciado? El enunciado dice, el eslabón AB del mecanismo mostrado en la figura rota con velocidad angular instantánea antihoraria de 10 radianes sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es la velocidad angular instantánea del eslabón BC cuando el eslabón AB está horizontal y el eslabón CD está vertical? Eso significa en la posición mostrada, nada más, ¿no? En palabras no los han traducido, nada. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Ya? Bien, entonces lo primero, como ya les decía, es ubicar el origen de coordenadas. ¿Ya? Y eso lo hago ahora que no me da el problema tampoco. Yo lo hago, yo determino, ¿cierto? Podía hacerlo aquí abajo, que es el punto fijo D, o también podía hacerlo acá arriba. Lo voy a hacer ahí arriba. ¿Listo? Pues a partir de acá, este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿no? Entonces los voy a etiquetar a continuación, ¿no? Este es el eje Y este es el eje X. Y no debo cambiar en ningún momento ese sentido de ejes, ¿ya? No se debe cambiar. Ojo con eso. Bien, siguiente paso. Voy a trazar los vectores ahora que voy a utilizar para resolver, como se ha hecho en el anterior ejemplo. Voy a utilizar otro color, yo creo que este va a contrastar, ¿no? Voy a trazar el primer vector que es de A hacia B, ¿no? Está coincidiendo como les digo, por pura coincidencia con el eje, eso no hay problema. Luego de B a C, y finalmente de C a D. Yo estoy definiendo también eso, por si acaso, señoritas y jóvenes. Y agradezco que Alison haya pedido que yo resuelva un ejemplo más. ¿Ya? También podía haber hecho lo siguiente. Definir AB como está, BC como está, pero en vez de CD, podía haber hecho DC también. No hay problema. No hay ningún problema, siempre y cuando respete la aplicación de la ecuación vectorial, como segundo punto, primer punto, segundo punto, primer punto. Y si hubiese hecho DC, segundo punto, primer punto. Como estoy haciendo CD, entonces segundo punto, primer punto. Eso nomás hay que respetar. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez realizado ello, definidos los vectores, a continuación escribimos las relaciones vectoriales que vamos a aplicar. ¿Ya? Primero para AB. No se olviden que lo que estoy escribiendo o lo voy a escribir ahora es vectorial. Cuidado, vuelvo a repetir, no estoy colocando flechitas, pero es vectorial. Entonces la velocidad de B, el segundo punto, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más el vector velocidad angular AB vectorialmente el vector posición RAB. RAB. Listo. Simplificando ahora esta ecuación, porque se puede simplificar, tenemos que el punto A está sobre el bastidor, es decir, no gira, por lo tanto su velocidad es 0. El vector angular AB está en sentido antihorario, positivo, por la regla de la mano derecha, entonces va a ser 10 en la dirección K. Vectorialmente RAB, pero esta vez RAB coincide con el eje X, por lo tanto no tiene dos componentes, tiene una sola, 5 en la dirección Y. Por tanto ya puedo encontrar el valor de la velocidad B. Multiplicando tendríamos, bueno, este más está, ¿no? Quitaremos
10 por 5, 50. A vectorialmente I, J. La velocidad de B vectorialmente está en la dirección J. ¿Y era obvio o no era obvio? ¿Quién me dice? A ver, si están siguiendo la solución. Alison, le vamos a preguntar. Alison ha pedido el ejemplo. Y ahora le voy a decir si era obvio o no que yo obtenga este resultado, Alison, para la velocidad de B. Sí, Inge. ¿Por qué? Y eso tienen que darse cuenta, tienen que darse cuenta. Sí, Alison, sí, sí, sí. Estamos iniciando el estudio, no se preocupe. Sí, Inge, no, a ver, no sé, Inge, me rindo, pero creo que sí. No, no O creo, sea, está bien. Ya le digo que sí, que era obvio obtener el resultado, pero ¿por qué? Vamos a pasar la pregunta, y gracias, Alison, vamos a pasar la pregunta a Duma. Duma, ¿por qué cree que era obvio obtener este resultado? Y que porque solo se podría mover hacia, en el eje X no se movería, en el Sí, eje Y pero sí. hay otra razón, Duma, aparte de esa. Hay otra razón que tienen que darse cuenta ustedes para otros problemas. Mm, A ver, le vamos a preguntar a Jonathan. A ver, Jonathan, ¿qué opina al respecto? Porque la velocidad lineal de beso antes se movería en el eje Y, entonces sería J. Pero ¿por qué, Jonathan? ¿Por qué? Ahora que ustedes están observando la respuesta y por lo que yo les he dicho, claro, pero ¿qué tal si los dejo solos con un problema? ¿Cómo pueden saber si es cierto o no? A ver, vamos a hacer la pregunta a Moya Bryan. Ingeniero. Mm, La verdad no sé. Está bien, no se preocupe, está bien. Agradezco que lo haya dicho, lo haya expresado. Entonces vamos a estar aprendiendo, vamos a seguir interiorizándonos en esto. Le vamos a preguntar a Colque Jessica. Inge, ¿Por qué cree? igual no se me ocurre por qué. A ver, vamos a preguntarle a Uchani Tania, a la cual la he conocido en física. A ver, vamos a ver si se acuerda de los conceptos de física. Uchani Tania, ¿por qué cree? Vamos a comenzar a poner faltas si no contesta. Sí, no, aquí estoy Ah, pensando. ya. Ah, pero diga, pues estoy pensando yo. Dije, ¿será por el sentido del vector? No, no, acuérdese de física, Tania. La he conocido, creo que preuniversitario, Tania, ¿no? Sí, sí. Ve, entonces yo he dado los conceptos ahí correspondientes. Vamos a ver a quién más, a ver. Ah, mi amigo Enrique, a ver, a mi amigo Enrique, ¿qué opina Enrique al respecto? Dije, porque A y D están fijos. No, su nota va a estar fija en cero. Vale, vale. A ver, mi otra amiga, Bazán Lucía, a ver, ¿por qué cree que el resultado era obvio? Bueno, Inge, la filosofía nos enseña que hay que dudar de todo, ¿no? Entonces, no creo que haya sido tan evidente. No puedo confiar en mis sentidos. Al menos eso decía Descartes. Entonces, no puedo afirmar nada a menos que lo compruebe. Parecía que esa respuesta se la ha preparado Lucía, ¿no? Con anticipación. Muy bien, Puede ser, pero hay que dudar. le agradezco, Lucía, por eso. Me ha alegrado un poco más el día, le agradezco mucho. Bien, a ver, después de esa respuesta que me ha dejado atónito,
Vamos a preguntar a Felipe Paola. ¿Ya? A ver, ¿por qué cree que ese resultado era obvio o de esperar? Inge, perdón que lo interrumpa, Sí, pero ¿no tiene que ver el resultado de J por el producto cruce entre K e I? no, 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 no. Eso ya es más obvio que lo obvio. No es por eso, Jonathan. Y gracias por también Ah, participar. A ver, ¿dónde está mi amiga Felipe Paola? Inge. Quiero su Mm, opinión, requiero su opinión. no, Inge, la verdad no sé. Ya, vamos a ir recordando entonces, Paola, vamos a ir recordando, no se preocupe. Ahora vamos a preguntar a, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. Yo creo que me va a responder mi estimada amiga, que es la, ¿qué le podríamos llamar? El cucu de los hombres. Maciel, por favor. Inge. A ver, Maciel, ¿cuál es su opinión al respecto? No sé si estoy bien, pero, o sea, lo que estaba viendo sin sacar así con vectores, igual se puede ver pues con la ecuación de velocidad angular, o sea, la normal sin vectores. No, hay otra manera, estimada Maciel, que tiene que O ver sea, con lo que obviamente habíamos viendo el hablado. gráfico, digamos. Pero ¿qué más? ¿Qué más en el gráfico? ¿Qué más nos indica que la velocidad de v debería ser realmente vertical y no horizontal y no con dos componentes? Hay algo que se están olvidando. Dije, la velocidad angular, la No, dirección de la velocidad angular. no es por eso. Porque también podía haber estado en sentido contrario a esta velocidad angular y la respuesta hubiese sido menos 50J. A ver, vamos a preguntar a Tarki Yesit, a ver, ¿qué opina Yesit? Inge, yo creo que es J porque como es un movimiento angular hacia la izquierda y la distancia de 5 está en el sentido horizontal, va a salir como una normal, o sea, una No, normal, no por es, así no decirlo. es, no es, no es. Usted ha traducido en matemática la filosofía de Lucía. No. A ver, alguien más, a ver si encuentro a alguien que me diga. Ah, mi comadre, Huasco Sonia, a ver, comadre Sonia, a ver, ¿qué opina? Inge. Ah, sin opiniones, Inge. Ah, sí, no opinas. Hay que recordar entonces. A mi otra comadre le voy a preguntar, a Nicole. A ver, ¿qué opina, Nicole? Y que bueno, yo sigo, no sé, y que estoy en mi mega duda. Es que todo lo que creía ya le dijeron y les dijo que no, así que Sí, sigue no entonces con sé. la duda. Sí, Existencial, filosófica. sí ya colapsé. Bien, señoritas y jóvenes, vamos a ir recordando todas esas cosas porque es importante y mi labor también es hacer ello mientras resuelvo, ¿sí? Porque no puedo regresar a física. Bien, una manera de darse cuenta de por qué el resultado era este, ¿no? ¿Por qué podíamos esperar que salga así? Es por la trayectoria, jóvenes, del punto B. El punto B tiene una trayectoria circular alrededor de A, porque A es un punto fijo y B está girando. Y al tener una trayectoria circular, la única opción, la única opción para la velocidad tangencial de B es que esta velocidad tangencial sea perpendicular al eslabón AB. Listo. Y si va a ser perpendicular y con el sentido de la velocidad angular, entonces va a ser perpendicular hacia arriba. Ahí está, 50J. ¿Ve? Ya. Se han olvidado de eso, jóvenes, la trayectoria, lo que es el eslabón, saber que la velocidad tangencial es tangente a la trayectoria y como el eslabón AB es horizontal, pues la tangente es perpendicular. Listo. Bien, el siguiente paso es ahora aplicar esta misma ecuación, pero a los puntos B y C. ¿Ya? Entonces,
tenemos el punto C como segundo punto B como primer punto, eslabón BC y RBC. Ya está. Ahora, ¿qué velocidad conocemos? La de B. Entonces, reemplazaremos. Como la expresión ya es corta y conocida, entonces la voy a reemplazar, ¿ya? 50 en la dirección J. Ahí. Dirección J. Ahora, omega BC no conozco, por tanto debo asumirlo otra vez como omega BC en la dirección K, ¿no? Positivo, y ver el resultado que me dice. Ahora, RBC sí puedo expresarlo, RBC, ¿no? Porque tengo esta longitud, tengo el ángulo, ¿no? Que me proporciona acá. El ángulo va a ser con la horizontal, este ángulo se repite aquí arriba, ¿cierto? Y como ya tengo 3, 4, este cateto va a ser 5, por lo tanto ya tengo que el coseno del ángulo es 4/5 y el seno del ángulo es 3/5. Por lo tanto, esta expresión vectorial va a ser igual a 5, ¿no? Y la voy a colocar entre paréntesis, 5 coseno del ángulo, en este caso el ángulo lo voy a llamar tita, coseno del ángulo en I, más 5, ¿no? Bueno, como estamos yendo hacia abajo sería menos, ¿no? Menos 5 seno del ángulo, que es el ángulo tita, que yo lo he llamado seno del ángulo en la dirección J. Borro esto, listo, ya está. ¿Sí? Realizaremos el producto vectorial ahora de lo que se ha obtenido. Tenemos más por más 5 omega BC, K por I, J. Luego, más por menos, ¿no? Me falta aquí omega BC por el coseno de tita. Estoy olvidando de eso. Coseno de tita. Ya bien, seguimos. Más por menos, 5 omega BC. 5 omega BC por el seno del ángulo tita. Por el seno del ángulo tita. Todo en la dirección, ¿no? K vectorialmente J menos I. Por lo tanto, yo voy a colocar I y aquí le voy a cambiar el signo a más. Listo, ya está. Como les he dicho, el ángulo tita es el ángulo formado por el eje horizontal y el eslabón de 5 metros de longitud. Entonces, ese ángulo es este mismo y el coseno es 4/5. Entonces, esta ecuación se reduciría a, si el coseno es 4/5, entonces aquí tendríamos solamente 4 omega BC. Dirección J. Si aquí el seno es 3/5, entonces tendríamos 3 omega BC en la dirección I, ¿no? Listo. Todo eso comprueben, por favor, jóvenes, ¿ya? Comprueben, les pido. Ya tienen que comprobar para ver si está bien, si no se han equivocado, etc. ¿Ya? O no me he equivocado yo también, ¿cierto? Bien, una vez que ya tienen ese vector, que es el vector velocidad de C, ¿ya? ¿No? Se puede encontrar ahora otra expresión, ¿no? Para lo que es este otro vector, pero no se olviden lo que he dicho aquí. Si esto está girando hacia la izquierda en sentido antihorario, este eslabón se va a desplazar hacia allá y el punto C va a querer ir hacia la izquierda. Y el punto C está girando en una trayectoria circular alrededor del punto D. Por lo tanto, su velocidad ya es conocida, su sentido va a ser hacia la izquierda, perpendicular al eslabón CD. Por tanto, va a estar en menos I, su componente. Entonces, esta ecuación ya la puedo resolver.
inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conozco el sentido de la velocidad de c. Se podría, aunque para verificar podría escribir esta ecuación más de c a d y recién poder despejar, ¿no? Eso para confirmar, para no equivocarme, ¿no? Tal vez estoy dudando en este punto, entonces mejor para no equivocarme, pues escribo primero de c a d y luego recién resuelvo. Y confirmo mi suposición, ¿ya? Escribiremos ahora, entonces no voy a hacer eso, vamos a suponer que estoy dudando de esa conclusión o suposición que tengo. Voy a escribir de C a D, ¿ya? Entonces, el segundo punto es D, el primer punto es C, esto es C a D y C a D, listo. En esta ecuación, ¿qué es lo que conozco? Se conoce la velocidad de este punto, ¿no? Del primer punto, es decir, de BD. BD es punto fijo, por lo tanto, su velocidad es 0. BC es la que tengo aquí arriba. Omega CD tengo que asumirla como positiva en la dirección K porque no conozco. Y RCD, según este sistema de ejes coordenados y como está apuntando hacia abajo de manera vertical, va a ser menos 5 en J. Menos 5 en J. Listo. Realizamos el producto vectorial. Entonces, control V. Y tenemos más por este menos 5 omega CD K vectorialmente J, según los ejes coordenados que tenemos acá, va a ser menos I, ¿cierto? K vectorialmente J. Tienen que ser producto vectorial aquí, ¿no? K está saliendo de la pizarra, por si acaso, ¿no? K vectorialmente J es menos I. Voy a colocarlo para no olvidarme. Y finalmente, esto sería igual a la velocidad de C, más 5 omega BC. 5 omega BC. ¿Listo? Y ahora sí, de acá ya puedo despejar BC, ¿no? Porque se puede, es conocido. BC, puedo despejar, despejaremos. BC es igual a menos 5 omega BC. 5 omega BC. Y se fijan, ¿no? Aquí me he olvidado, perdón, el vector unitario. ¿Ya? Corregiremos eso. Omega BC en la dirección I. Por lo tanto, aquí va a ser menos. Está confirmado, señoritas y jóvenes. La velocidad de C está en la dirección I negativa, tal como había supuesto a un principio, que podía haberlo aplicado acá. ¿Ya? Por lo tanto, ahora ya tengo una ecuación, otra ecuación con dos incógnitas. Puedo reemplazar esta en la primera, igualar y obtener lo que el problema me está solicitando. Entonces, en vez de BC, a la izquierda puedo colocar menos 5 omega BC, 5 omega BC, dirección I. Igualar componentes y resolver el problema. Muy bien. Alison, espero que con eso haya quedado ahora mayor, con claridad, ¿no? Es decir, más claro, ¿bien? Sí, gracias. Muy bien, señoritas y jóvenes. Dejo de compartir. Si es que hay alguna pregunta, ya he resuelto dos ejemplos, ¿no? Este ejemplo que he resuelto está en las diapositivas por si acaso, ¿ya? Está con los resultados, está solucionado para que ustedes comprueben. Bien, si hay alguna pregunta, levantar la mano, y si no hay pregunta, me despido atentamente de ustedes. Bien, no hay pregunta, entonces la siguiente clase ya hay práctica a repasar, señoritas y jóvenes.
Ingeniero, ¿Quién es? Burgos, ingeniero. No pude Sí, conectarme a tiempo, Inge. ¿por qué hasta ahora? Ya pena, pues ya es tarde, ya. No, estaba conectado a mitad de clase, Inge. Es que el Sí, teniente está bien. Torres no se ha conectado, Inge. Está bien, A él está le pedí bien. permiso. Está bien, Kevin, no te preocupes. Está bien, ya te voy a modificar de permiso a asistencia, ¿ya? Está bien. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Nada, Kevin. Espero hayas Dale, atendido al ejemplo que he resuelto, porque ya la próxima hay práctica. Sí, Inge. Al último ejercicio sí alcancé. Muy bien, ya, Enrique, entonces así quedamos. Enrique, estamos con solamente un permiso que es de Mauricio, ¿no? Gómez Mauricio, ¿sí? Los demás Sí. asisten. Ya, muy bien, Enrique. Ingeniero, Sí, disculpe, en la anterior clase hubo algunos creo que no pudieron entregar su trabajo de investigación. sí. No sé si ahora puedo mostrar. Sí, Paula, lo que pasa es que ahora yo tengo algo que hacer, Ah, ya. entonces lo vamos a dejar para el día lunes. Hágame recuerdo, por favor, Paula, ¿ya? Está Le bien, pido. ingeniero, gracias. No, gracias a usted por hacerme recuerdo. Eso no está perdido, ¿ya? Ah, ya. Muy bien. Que les vaya bien entonces, señoritas y jóvenes. ¿Ya? Hasta luego, Hasta luego. Me despido con un saludo cordial. Inge, disculpe, Sí, del anterior ejercicio, ¿nos puede mandar la captura del ejercicio, por fin? sí. Voy a enviar las diapositivas también. Hoy lo voy a hacer. Está bien, Inge, gracias. Alison, saludos a don Hasta luego. Pedro. Hasta luego. Ah, ya, se lo voy a enviar saludos. Siempre se pregunta por usted, ya. Y eso que no es de mi época, don Pedro, ¿no? Sí. Ya Ya, bien. Inge, que le vaya bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, señoritas y jóvenes, ¿ya? Hasta luego, Inge. Soy ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, que tengan buena tarde. Buen resto de jornada. Ya. Hasta luego, Inge. Hasta luego, comadre. Hasta luego, ingeniero. Inge. Hasta luego, Jauri. Como que Inge, ¿no quiere ser mi comadre? No, soy su comadre, Inge. Ah, Todo ya. bien. Ah, muy bien. Hasta luego, Por- Inge, que tenga luego, bonita tarde. igualmente, por fin es viernes. Sí. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien. Los últimos que quedan. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, Tania. Y hasta luego, Jorge.